es la percepción que tengo de mí mismo. ¿En qué sentido? En la ubicación de órganos. ¿Sí? Que yo, si le dicen, tóquense en el ojo derecho, ¿cierto? Consciente, ¿verdad? Que también creo que les ponía el ejemplo, que cuando estábamos pequeñitos, que papá nos decía, a ver, ¿dónde quedan? ¿Sí? ¿Dónde quedan los ojos? La boca. Eso es propiocepción consciente. ¿Qué otra cosa hay de propiocepción consciente que también les ponía el ejemplo ese día? De cómo estoy sentado, por ejemplo. De cómo estoy sentado. Eso es propiocepción. Cuando yo lo digo, es consciente ya. ¿Sí? Es inconsciente. Pero yo les puedo decir, por ejemplo, ahora que entré al salón, todos estaban sentados. Eso es propiocepción inconsciente. Entonces yo puedo llegar y decirles, cada uno de ustedes me va a decir cómo está sentado. Entonces ahí ¿qué pasa? Que ¿a dónde llega lo que es inconsciente? Creo que se los dije. Todo lo que es inconsciente, ¿a dónde llega? ¿A la corteza? No. ¿A dónde? Cerebelo. Y ahí del cerebelo, ¿sí? Ahí del cerebelo, aquí está el cerebelo, aquí está el tallo. Aquí en el cerebelo hay unos brazos que se llaman pedúnculos cerebelosos. Son 3 pedúnculos cerebelosos, superior, medio e inferior, ¿sí? Entonces, y en esos pedúnculos cerebelosos viajan vías tanto aferentes como eferentes. ¿A dónde viajan esas vías? Esas vías viajan del cerebelo a la corteza, del cerebelo a la médula, del cerebelo al tallo. O viceversa, de la corteza hacia el cerebelo, del tallo hacia el cerebelo, de la médula hacia el cerebelo. Entonces, en este ejemplo que yo les puse, estaba acá la parte inconsciente, la propiocepción inconsciente. Nos sentamos, no nos importó cómo nos sentamos. Tan pronto el profesor me dice, me hacen un favor y en un papel me escriben cómo están sentados, inmediatamente lo llevo a una parte del cerebro que se llama la corteza cerebral. Ahorita miramos a qué parte de la corteza cerebral. ¿Sí? Bueno. Esas 3 ramas que estaba diciendo el profe ¿El pedúnculo? Los pedúnculos, y la mayor, media, superior, medio, inferior. La superior va a la parte de la corteza. No, la superior va a una parte de la corteza, la media a otra parte de la corteza y la inferior a otra parte de la corteza. Haga de cuenta que salió del cerebelo la vía, pasó por el pedúnculo y llegó a la corteza. ¿Sí? Llega a la superior, llega a una parte de la corteza, la media a otra parte de la corteza, la inferior a otra parte de la corteza. Bueno, entonces, gracilis y cuneatus, vías aferentes, o sea, entran o salen, suben o bajan, suben, correcto. ¿Y qué me lleva por ahí? Tacto fino discriminativo y propiocepción consciente. Propiocepción consciente. Listo, pasemos ahora a la columna lateral, ¿sí? Muy bien, columna lateral, ahí la tenemos. La columna lateral son dos, o sea, la dividimos en dos grupos. Un grupo lateral y un grupo medial, o un grupo superficial, que sería el mismo lateral, y un grupo medial, que es el grupo profundo. El grupo superficial, este que está acá, por ahí pasan vías aferentes, todas las 3 vías que viajan por el grupo superficial de la columna lateral son vías aferentes. ¿Cuáles son esas vías? En el centro está la vía espinotalámica lateral. Esta. La vía espinotalámica lateral. Por delante está la espinocerebelosa ventral y por detrás la espinocerebelosa dorsal. ¿Sí? Muy bien. Hablemos de la espinotalámica lateral. La vía espinotalámica. ¿Qué particular? Miren, esta es la vía espinotalámica lateral. Sigan esta flechita. ¿Qué particularidad le ven? Que decusa. O sea que
esta neurona entró a la médula espinal por el lado ¿qué? Derecho. Por el lado derecho. ¿Y por qué lado de la médula espinal sube hasta el tálamo? Izquierdo. Por el lado izquierdo. O sea, decusó, pasó, entró por el lado derecho, por el lado derecho de la médula espinal, entró, hizo sinapsis por el lado derecho, mírelo, hizo sinapsis por el lado derecho, con la segunda neurona. ¿Y la segunda neurona qué hizo? Decusó. Y subió por el grupo superficial de la columna lateral de la médula espinal, ¿por el lado qué? ¿Y por dónde pasa? ¿Por qué lado del tallo pasa? ¿Por el lado izquierdo o derecho? Sigue por todo el lado izquierdo. ¿Y a qué tálamo entra a hacer la sinapsis, la sinapsis con la tercera neurona? ¿Al tálamo izquierdo o al tálamo derecho? Al tálamo izquierdo. Y del tálamo izquierdo saldrá la tercera neurona que va a terminar en una parte de la corteza cerebral. Ahorita miramos qué es. A una parte de la corteza cerebral. ¿A qué hemisferio? ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo. Entonces, ¿y qué viaja por esa vía espinotalámica lateral? Perdón. Por esa vía espinotalámica lateral viaja el dolor y la temperatura. O sea, en el ejemplo que les puse inicialmente que me golpeé la rodilla derecha, esa vía ¿a dónde llegó? ¿Al hemisferio izquierdo o al hemisferio derecho? Izquierdo. Al hemisferio izquierdo llegó. Al hemisferio izquierdo. ¿Sí? Cuando yo digo, bueno, el dolor y la temperatura sí es similar. Cuando yo digo de repente tengo fría la mano izquierda, ¿a dónde llega ese impulso de temperatura? Fría, mano izquierda. Al derecho. Al hemisferio izquierdo. Dolor y temperatura viajan por la misma vía. Y la vía del dolor y la temperatura decusa. Pues yo dije que el ejemplo era que tenía la mano izquierda. Miren cómo es de bonito esta parte del neuro, o sea, porque analiza uno cosas impresionantes, ¿sí? Entonces ustedes van a entender, por ejemplo, cuando ustedes entran a neuro, cuando ustedes entran a cirugías de neuro, ¿sí? Porque el paciente tenía el tumor al lado izquierdo y los síntomas estaban al lado, algunos síntomas estaban al lado derecho y otros síntomas estaban en el mismo lado. Todo lo que sea dolor y temperatura decusa. Todo lo que sea dolor y temperatura decusa. ¿Sí? Muy bien, pasemos ahora seguimos en la columna, en el grupo superficial de la columna lateral. Por delante y por detrás de la espinotalámica lateral está la espinocerebelosa, ventral y lateral. ¿Sí? Ellas son ipsilaterales, o sea que van por el mismo lado. ¿Qué va por ahí? Espinocerebelosa. ¿Consciente o inconsciente? Inconsciente. El nombre me dice dónde comienza, dónde termina. Espino, ¿dónde comienza? Cerebelosa. Entonces, esta neurona, esta vía, ¿a dónde va a terminar? En una parte del cerebelo. Y esta otra vía, ¿a dónde termina? En una parte del cerebelo. ¿Qué viaja por ahí? La propiocepción inconsciente, la que pusimos el ejemplo. Llegamos y nos sentamos, pero no le pongo atención cómo me senté. ¿Sí? ¿Verdad? Otra propiocepción inconsciente, que creo que les puse el ejemplo ese día. Listo, llegué, me bañé, me sequé, me puse la ropa interior. Al principio la siento. Propiocepción consciente, pero después no la siento. Me pongo el pantalón, la blusa, ¿sí? Me pongo las medias, los zapatos, me pongo las gafas, ¿sí? El reloj, los que tienen reloj puesto. Yo no ando todo el día, tengo las gafas puestas, tengo las gafas puestas, tengo las gafas puestas, tengo las gafas puestas.
¿Sí? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? Y yo creo que al 100% de acá nos ha pasado. ¿Qué cosa? El celular. ¿Por qué? Lo echamos al bolsillo consciente, pero ya no lo sentimos más inconsciente. Y por ahí nos acordamos consciente nuevamente. Y nos ponemos pálidos y toda esa cuestión, ¿o no? No, con las gafas no, porque la mía es un permanente. De hecho, me duermo si con gafas. Bueno, muy bien. Pregunta sobre el grupo superficial de la columna lateral. Las tres vías son aferentes. ¿Sí? Preguntas. ¿No question? Bueno, pasemos ahora al grupo profundo, o sea, lo que está hacia la parte medial. ¿Sí? Ese grupo profundo viaja vías eferentes, o sea, entran o salen, suben o bajan. Eferentes, ¿qué conducen? Si son eferentes, ¿qué conducen? Respuesta, y esa respuesta por lo general es ¿qué? Motora, movimiento. Que puede ser el movimiento de un músculo, que puede ser el movimiento de una glándula, que puede ser el movimiento de una víscera. ¿Sí? La glándula salivar, el hígado, el colon, lo que sea. ¿Cuáles son las dos vías? Entonces, cordón córtico espinal y el rubro espinal. Córtico espinal, ¿consciente o inconsciente? Consciente. ¿Dónde inició? En la corteza. ¿Y dónde termina? En la médula espinal. ¿Qué viaja por ahí? Todo lo que tenga que ver con motricidad para movimientos finos, movimientos elaborados, para objetos pequeños. El coger el lapicero, el meter la llave en la cerradura, el coger la cuchara, el trinchar, ¿sí? El abotonarnos, la correa, el anudarnos los zapatos. Todos esos movimientos finos se originan ahí. ¿Sí? Nosotros decimos, me voy a amarrar los zapatos, consciente, ¿cierto? Me voy a abotonar la camisa, consciente, ¿correcto? Y el cordón rubro espinal. En el cordón rubro espinal, ¿se originó en la corteza? No. ¿Rubro qué significa? Tallo. Específicamente en el bulbo raquídeo. ¿Sí? Entonces, ¿será consciente o inconsciente? Inconsciente, porque no se originó en la corteza. En este caso tampoco se origina en el cerebelo. ¿Por qué? Hombre, porque es otro tipo de filas de asociación. Entonces se origina en el tallo. Coordinación de movimientos. Por ejemplo, coordinación de movimiento para caminar. Nosotros no vamos pendientes. Entonces voy a mandar el pie derecho hacia adelante, entonces el brazo izquierdo hacia adelante, así. Es automático. Por ejemplo, montar cicla, montar patines, montar moto, por ejemplo, las personas que juegan fútbol, entonces, coordinación de movimiento, por qué lado del pie mío le tengo que pegar al balón y en qué parte del balón le tengo que pegar para que el balón me haga un efecto, una curva. Por ejemplo, otra parte de coordinación de movimiento, los basquetbolistas, esos que hacen puntos dos esos de larga distancia, doble punto, triple punto, están por fuera de la bomba, eso es coordinar movimiento, ¿verdad? Todos nosotros tenemos como coordinación de movimiento. Bueno, y finalmente tenemos la columna anterior. La columna anterior es una mezcla, es un collage desordenado de vías, o sea, no está como en la columna lateral, que estaba el grupo superficial, que era aferente, y el grupo profundo, que era eferente. No, acá están mezcladas vías aferentes y vías eferentes. ¿Qué me interesa de esas vías? De esas vías, por la columna anterior, la gran mayoría son eferentes, solamente hay una vía aferente, que se llama la vía espinotalámica anterior. Ojo, la de la columna lateral era espinotalámica lateral. Aquí es espinotalámica anterior. ¿Y qué viaja por esa vía espinotalámica anterior? Tacto y presión. Tacto y presión viaja por esa vía espinotalámica anterior. ¿Correcto? ¿Cómo? Aferente. Espinotalámica, espino, médula, talámica, es aferente.
Todas estas son eferentes, menos esta, que está bien pegadita al borde, cerca del surco colateral anterior y el surco medio anterior. En toda la mitad está esa única vía aferente que hay ahí. Aquí tenemos entonces todas las vías. Entonces, 1, gracilis, 2, cuneatus, 3, espinocerebelosa dorsal, 4 es la corticoespinal, 5 la espinotalámica lateral, 6 la espinocerebelosa ventral, 7 la rubroespinal. A partir de la 8 hasta la 15 son columna anterior, que son eferentes, menos cuál, la 15, que es la espinotalámica anterior. Esta es la espinotalámica lateral, esta es la espinotalámica anterior. El resto, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, son vías eferentes que no la vamos